Hola, hola, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Amigurumis Castillo. Bueno, estamos aquí continuando armando a Kiko y este ya sería el tercer video. Entonces vamos a hacer esta piernita, vamos a hacer estas dos piernas, vamos a hacer dos piernas igualitas, ¿no? Para poder empezar ya a realizar lo que es el cuerpo. Entonces para esta piernita, miren, necesitamos el estambre de color blanco, amarillo, piel y negro. Un crochet de 1,75, ¿no? Y un separador de vueltas. Ahora sí vamos a iniciar con el blanco y también necesitamos la parte de aquí, un pedacito de acetato que vamos a cortar. Bueno, yo les voy a indicar cuando tomen la forma, miren, así, para poderlo luego poner dentro del tejido y que quede un poquito esto más firme, ¿no? Básicamente es casi el mismo patrón de los piecitos del chavo, sino que aquí cambian los colores, ¿no? Bueno, vamos a iniciar, pero antes de iniciar, dale pausa al video, no te olvides de suscribir a este canal, de activar la campanita y de compartir el video, de dejarnos un like para seguir subiendo mucho más contenido. Bueno, y vamos a iniciar con el estambre de color blanco y vamos a realizar aquí 4 cadenitas, ¿no? Vamos a hacer así de esta manera. 1, 2, 3 y 4. En la segunda cadena, contando desde el ganchillo porque la primera no se teje, vamos a hacer un aumento de puntos bajos, así de esta manera, y vamos a colocar ya nuestro separador de vueltas, aquí, en el primer punto del aumento que hicimos. Ahora en la siguiente cadenita vamos a hacer un punto bajo y en la última vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a tejer en la parte contraria de la cadenita, poniendo la cadena, esta hebrita hacia adelante para irla perdiendo. Y vamos a hacer un punto bajo. A ver, creo que ya me metí mal. Aquí es. Un punto bajo y un aumento de puntos bajos. Así de esta manera, miren, ¿no? Ahora continuamos en la siguiente vueltita. Y vamos a hacer un aumento de puntos bajos en el primer punto de la siguiente vuelta. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos así y ponemos el marcador en el primer punto del aumento. En el siguiente punto vamos a hacer otro aumentito. En el siguiente un punto bajo. Y en los siguientes 3 puntos vamos a hacer 3 aumentos. Vamos a hacer 1, 1, 1. Vamos acá. 2. Y esta hebrita la vamos a jalar un poquito y la vamos ya a cortar, la hebrita que estábamos desapareciendo. Listo, vamos 2, 2, 2. Y vamos 3 aumentos. En el siguiente hacemos un punto bajo. Y en el último punto un aumento. Así, miren, de esta manera. Listo. Ahora vamos a la siguiente vuelta y aquí vamos a hacer un punto bajo. Vamos a poner nuestro separador. Vamos a hacer, uy, ya se me está cayendo todo aquí. Un punto bajo, ¿no? En el siguiente un aumento y vamos a repetir otra vez. Un punto bajo y un aumento. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo. Y acá vamos a repetir un punto bajo y un aumento 3 veces. Ya hice una vez. Vamos a la segunda. Y la tercera vez. En el siguiente vamos a hacer un punto bajo y en los 2 últimos puntos haremos un punto bajo y finalmente un aumento. Miren así, de esta manera.
Ahora sí, aquí lo que vamos a hacer es dibujar, como yo les digo, en un plastiquito. Primero dibujan alrededor esta forma, luego la recortan, que les quedaría ya así recortada. La reservamos un momento, vamos primero a hacer esta vuelta que sigue y luego vamos a pegar. Ahorita vamos a hacer una vuelta de altura pero en blon. Aquí ya tenemos 20 puntos. Entonces vamos a hacer una vuelta de altura tomando solo la cadena de atrás y vamos a ir tejiendo estos 20 puntos bajos. Así miren, tomando solo la cadena de atrás y tejemos los 20 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer la vuelta en blon, los 20 puntos, y ahí sí vamos a coger y vamos a pegar la piecita que les indiqué aquí en el centro de toda la pieza. Vamos a pegar eso. Listo, miren, aquí yo ya le pegué. Ahora lo que vamos a hacer es 3 vueltas de altura de 20 puntos bajos. Vamos a tejer 3 vueltitas de altura tomando el puntito completo, ¿no? Entonces así, de esta manera, miren. Nos vamos a ir tejiendo así. Tomamos el punto completo y nos vamos tejiendo 3 filas de altura de 20 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura de 20 puntos. Ahora vamos a continuar y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer 7 puntos bajos. 1 y 7. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones invisibles seguidas. Tomamos la hebrita del un punto, del otro punto también, tomamos lazada, tejemos esos 2, tomamos lazada y tejemos los 2. Vamos a hacer otra disminución, 2 disminuciones y 3 disminuciones. Ahora vamos a tejer estos 7 puntos bajos que nos sobran. Listo, miren, ya tejí mis 7 puntos bajos que me faltaban y ahora vamos a iniciar la siguiente vuelta y vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer 3 disminuciones juntitas, seguidas. 1. Vamos a la siguiente. 2 y 3. Y finalmente vamos a tejer estos 5 puntitos que nos sobran. Listo, miren, ya tejí mis 5 puntos que me faltaban y ahora me cambié para iniciar la nueva vuelta con el estambre de color amarillo, ¿no? Vamos a tejer aquí 14, porque aquí ya tenemos 14 puntos, ¿no? Vamos a tejer 14 puntos deslizados en blon, o sea, tomando solo la cadena de atrás y hacemos 14, miren, puntos deslizados. Recuerden hacerlos flojitos, ¿no? Vamos 1, 2 y así nos vamos tejiendo 14 puntos deslizados tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 14 puntos deslizados en blon. Ahora en la nueva vuelta voy a hacer 14 puntos bajos, ya no deslizados, sino bajos, pero de igual forma en blon, o sea, tomando la cadenita solamente de atrás. Entonces, miren, aquí ya hice el primero. Entonces, tomamos la cadena, solo la cadenita de atrás, miren, y hacemos puntos bajos. Y nos vamos tejiendo estos 14 puntos bajos en blon. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 14 puntos bajos en blon, ¿no? Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 14 puntos bajos. O sea, aquí ya vamos a tomar el punto completo, ¿no? Tomamos así, miren, la cadena completa y nos vamos a ir tejiendo 14 puntos bajos cogiendo el punto completo y vamos a hacer 2 vueltas de 14 puntos bajos. Listo, miren, aquí terminé ya de hacer mis 2 vueltas de altura y también ya le rellené el piecito, miren, así. Y me cambié a color piel, ¿no? Entonces ya con el color piel para la nueva vuelta vamos a hacer 14 puntos deslizados en blon, solo tomando la cadenita de atrás. Recuerden hacer estos blon bien flojitos, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo así, punto sobre punto, tomando solo la cadenita de atrás y vamos haciendo puntos deslizados, 14. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 14 puntos deslizados en blon. Ahora la nueva vuelta voy a hacer en blon de igual manera cogiendo la cadenita de atrás, pero voy a hacer ahora puntos bajos, así de esta manera.
pongo mi separador de vueltas y voy a hacer una vuelta de 14 puntos bajos, pero solo tomando la cadena de atrás. Y así me voy tejiendo estos 14 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Y ahora sí me cambié al color negro. Y vamos a iniciar la nueva vuelta. Entonces vamos a hacer, cogiendo solo la cadena de atrás, 14 puntos deslizados. Miren, solo cogiendo la cadena de atrás, 14 puntos deslizados flojitos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 14 puntos deslizados. Ahora voy a iniciar la siguiente vuelta y voy a tomar solo igual la cadena de atrás. Miren así, pero voy a hacer puntos bajos y me voy a ir tejiendo 14 puntos bajos, ya no deslizados, sino bajos, pero tomando solo la cadena de atrás. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Ahora vamos a hacer, aquí vamos a hacer un aumento de puntos bajos y ahora sí cogiendo el punto completo, ¿no? Cogiendo la cadena completa y vamos a hacer un aumento. Ponemos nuestro separador de vueltas en el primer punto que hicimos el aumento. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. 1 y 6. Ahora vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Un aumentito. Y finalmente vamos a tejer estos 6 puntos que nos quedan. Y listo, miren, así, hasta ahí ya tendríamos 16 puntos porque hicimos 2 aumentos, ya. Cuando ustedes hagan la primera pierna, le cortan la hebra así, le dejan cortada la hebra, ¿no? Cuando hagan ya la segunda pierna exactamente igual, aquí no le cortan la hebra porque de aquí vamos a empezar a unir las dos piernas para formar el cuerpo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer aquí... A ver, miremos los apuntillos, unión de piernas, ya. Vamos a hacer 8 puntos bajos. Vamos a hacer 1 y ponemos nuestro marcador. No se olviden de ir poniendo el marcador porque si no se nos pierde las vueltas. Vamos, 2 y 8. 8 puntos, miren. Entonces quiero que observen esto, ¿no? Miren dónde terminó el octavo, ¿no? No está en la mitad. Siempre cuando unimos la parte, esta es la piernita, ¿no? Y vamos a unir desde aquí, por ejemplo, por decir aquí vamos a unir la otra, ¿sí? Entonces siempre solemos poner el punto para iniciar la unión de piernas que quede en la mitad. Pero este no está en la mitad, está de la mitad un punto más acá. ¿Por qué? Porque queremos que las piernitas nos queden así, como torciditas, como hacia adentro, así como tiene Kiko, ¿no? Entonces, fíjense bien que esa parte de aquí de la mitad les quede un poquito más allá, un puntito más, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es 2 cadenitas, 1 y 2 cadenas. Uy, ya se me zafó el crochet. Ya, voy a hacer la cadena que se me zafó. 2 cadenitas, ¿no? Entonces vamos a tomar la segunda pierna mirando que queden las dos así hacia el frente y nos vamos a ir cogiendo el punto donde terminamos de hacer. Porque justo este punto me queda justamente así, las dos piernitas, como le digo, como torciditas. Entonces voy a tomar este punto de aquí donde yo terminé de hacer la vuelta y voy a hacer el primer punto de esa pierna, ¿no? Vamos a hacer el primer punto de esa pierna. Ahí. Entonces nos vamos a ir tejiendo estos 16 puntos bajos de esta segunda pierna. Aprovechamos y vamos perdiendo esta hebrita. Listo, miren aquí yo ya tejí mis 16 puntos de la otra pierna. Recuerden que hicimos aquí 8 puntos, 2 cadenas y 16 puntos. Ahora me encuentro con el lado otra vez de las cadenas que hice y voy a tomar del un lado, voy a hacerle así y voy a tejer 2 puntos en esas cadenas. Miren, ahí se miran las cadenitas, las hebras, cuando yo le viro así. Entonces me voy a tomar la primera cadenita, voy a hacer un punto. Me tomo la segunda cadenita, voy a hacer otro punto
Y ahora me voy a ir tejiendo estos 8 puntos de la primera pierna que inicié. Voy a ir tejiendo 8 puntos bajos hasta llegar al marcador. Listo, miren, ya tejí los 8 puntos que me faltaban de la primera pierna. Ahora voy a iniciar la siguiente vuelta. Entonces, recuerden que al inicio pues tejimos 8 puntos bajos. Vamos a volver a tejer esos 8 puntos bajos. Vamos a tejer aquí 8 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 8 puntos bajos y aquí me encuentro con el otro lado de las cadenas. Entonces voy a tejer aquí 2 puntos. En el otro lado de la cadena, una, porque recuerden que hicimos 2 cadenas. Y 2, ¿no? 2 puntitos aquí. Listo. Y ahora nos vamos a ir tejiendo de aquí hasta el final, hasta el marcador, en total 26 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer los puntos que me faltaban, que eran 26. Y aquí en total ya tenemos 36 puntos, ¿no? Y ahora vamos a tejer 2 vueltas de altura, perdón, de 36 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Recuerden que tenemos 36 puntos, ¿no? Ahora vamos a hacer vueltas, vamos a hacer una vuelta con aumentos y vamos a tejer 8 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, pero en flow. O sea, tomando solo la cadena de adelante del punto, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo 8 puntos bajos y un aumento en toda la vuelta, pero solo tomando la cadena de adelante. Listo, aquí ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 40 puntos. Ahora lo siguiente que vamos a hacer son vueltas de altura. O sea, vamos a tejer un punto en cada punto cogiendo el punto completo, ¿no? Cogiendo así el punto completo y vamos a tejer un punto en cada punto, o sea, estos 40 puntos. Y vamos a hacer 9 vueltas de altura. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer nuestras 9 vueltas de altura. Miren, así nos está quedando. Le pueden ir rellenando aquí un poquito conforme vamos a ir tejiendo, ¿no? Miren, aquí ya se ve los piecitos como están, ¿no? Así como tiene Kiko, medios torcidos. Bueno, vamos a hacer la unión aquí de los brazos. Pues aquí ya necesitamos los 2 brazos que ya hicimos anteriormente. En el video 1 me parece que están los de los brazos y bueno, vamos a hacer la unión, como les digo. Bueno, yo justo terminé en esta parte de aquí que me coincide para seguir uniendo los brazos. Ahora, lo que quiero que se fijen aquí es en esto. Por ejemplo, aquí el brazo tienen que darse cuenta que vamos a tejer 4 puntos del brazo y 4 puntos del cuerpo. Eso quiere decir que ustedes van a ubicar 4 puntos que queden justo al lado en dirección a la pierna. Miren, 4 puntitos de aquí, ¿no? Si les hace falta puntos tejer, tejen, o si les falta destejer, pues destejen, pero los 4 deben quedar justamente en esta parte de aquí. Entonces vamos a tomar así, cualquiera de los brazos, ¿no? Esta parte de adentro donde se ve el cambio de color, la vamos a poner hacia adentro, ¿no? O sea, que quede, para que no se vea ese cambio de color y quede el brazo así. Entonces vamos a aplastar así el bracito, de esta manera. Como el brazo tiene 8 puntos, pues vamos a coger los 4 puntos de acá y luego vamos a tejer esto, ¿no? Primero vamos a coger los 4 de acá del interior. Entonces vamos a introducir el ganchillo de adentro hacia afuera del bracito, de adentro hacia afuera. Y de ahí nos vamos a conectar ya donde está el marcador. Entonces vamos a iniciar realizando eso. Entonces tomamos el punto del brazo, ¿no es cierto? Ahora vamos a tomar el punto del cuerpo. Y así sacamos, miren, nuestro primer puntito, ¿no? Entonces aquí haciendo este punto bajo, aquí vamos a poner el marcador. Entonces el marcador quedaría aquí en este punto, ¿no? Así, de esta manera. Y continuamos tejiendo. Vamos a coger otro punto del bracito. Miren, aquí otro punto del brazo. Y otro punto del cuerpo. Y vamos 2 puntos. Así, de esta manera. Ahora de nuevo cogemos un punto del brazo. Y cogemos un punto del cuerpo. Y ahí ya tenemos 3 puntos, miren. Nos hace falta coger un punto más, entonces cojo un punto del brazo
Y déjenme ver aquí un punto del cuerpo. Y ahí ya tejimos 4 puntos, miren. Ya hasta aquí se sostiene y queda justo en este nivel. ¿Ya? Ahora vamos a tejer lo siguiente. Ahora vamos a ir tejiendo 17 puntos bajos, pero solo aquí en la parte del cuerpo. Listo, aquí ya tejí mis 17 puntos y voy a hacer lo mismo que hice con el otro brazo. La parte donde era el cambio de color la dejamos hacia atrás, así. Y tomamos de igual forma lo mismo, el mismo proceso que hicimos, ¿no? Tomar 4 puntos del bracito. Entonces yo me voy tomando así, 1. Ya cogí del brazo, ahora del cuerpo. Vamos así, aquí tendríamos ya un puntito. Vamos a hacer 4 puntos, cogiendo tanto del brazo como también del cuerpo. Vamos, 2. Cojo del brazo y cojo, a ver, me toca aquí. Cojo del cuerpo. 3 y vamos acá. Cojo del brazo y cojo del cuerpo. Y 4. Listo, y ahora me voy tejiendo estos 15 puntos de adelante. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 15 puntos bajos. Ahora vamos a la nueva vuelta. Recuerden que el brazo tenía 8 puntos, entonces tejimos 4 de un lado y ahora nos toca tejer estos otros 4 puntitos, ¿no? Entonces nos vamos a ir metiendo así de esta manera. Vamos, 1, cojo solo en el brazo el punto. Entonces aquí va a ser el nuevo inicio, ya no acá atrás donde estaba. Vamos a sacar el separador de vuelta. Y le colocamos aquí donde hicimos el puntito, aquí, listo. Entonces seguimos, ¿no? Ya tejí un punto, ahora vamos con el siguiente puntito, 2, 3 y 4. Y ahora nos vamos tejiendo estos 17 puntos del cuerpo de la parte de la espalda. Listo, miren, aquí ya tejí los 17 del cuerpo. Ahora me voy a tejer los 4 puntitos del brazo, del otro brazo. 1, 2, 3. Miren, aquí se me cogió mal. 3 y 4. Y me voy a ir tejiendo solo 7 puntos del cuerpo, solo 7. Listo, miren, ya tejí 7. El séptimo punto no lo termino de hacer porque voy a incrementar un nuevo color, pero no voy a cortar la hebra negra. Solamente ingreso este, voy a amarrarle aquí, le voy a hacer 2 nuditos porque voy a empezar a hacer el pecho, ¿no? De Kiko, que se le ve la piel ahí. Entonces aquí yo voy a hacer un punto con color piel, solo un punto, o sea, el punto número 8. Entonces voy a hacer un punto y como voy a cambiar ya negro, lo cierro a ese punto con el negro. Así, miren, de esta manera, para que ahí jalan un poquito la color piel para que se le cierre. Y luego voy a seguir tejiendo y voy a tejer aquí con negro estos 7 puntitos que me quedan. Listo, ahora vamos a iniciar la siguiente vueltita. El color piel aún no lo corto, ahí lo dejo porque voy a ir tejiendo con los dos. Ahora voy a tejer, voy a hacer 22 puntos en negro. Listo, miren, aquí ya tejí 22 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Una disminución, así, miren, ya hice la disminución. Y, sí, ya hice la disminución. Ahora voy a hacer 7 puntos bajos. Miren, aquí este es el séptimo punto, entonces aquí le voy a cambiar, le voy a terminar de hacer con el color piel, ¿no? Y voy a hacer 3 puntos en color piel. 1,
Vamos 2 y 3. Y el tercero no lo termino de hacer con color piel, sino que me paso al color negro, al estambre de color negro, así. Miren, de esta manera. Y voy a tejer estos 6 puntos en negro. Listo, miren, aquí ya tejí mis 6 últimos puntos en negro. Y ahora voy a iniciar la nueva vuelta y voy a hacer un punto bajo. Voy a poner el marcador. Voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera, una disminución. Y ahora voy a tejer 19 puntos bajos, solo hasta 19. Listo, miren, ya tejí mis 19 puntos. Ahora voy a hacer una disminución. Así, miren, de esta manera. Una disminución. Y voy a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y este quinto no lo termino de hacer porque lo voy a cerrar con el color piel. Voy a cerrar con el color piel. Y déjenme ver, aquí se me agarró mal. Ya. Voy a cerrarle. Traten de que la hebrita que queda atrás de color piel no quede muy estirada, porque luego se va a fruncir esta parte de aquí. ¿Ya? Entonces voy a hacer con color piel 5 puntos bajos. Entonces hago 1, miren, 2, 3, 4 y 5. Y este quinto lo voy a cerrar con estambre de color negro. Y me voy a ir de aquí tejiendo estos 5 puntos en negro. Listo, miren, así nos está quedando. Ahora vamos a la siguiente vuelta. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer 13 disminuciones seguiditas. Entonces, miren, así hacemos las disminuciones, ¿no? Y hacemos la primera disminución. Y nos vamos a ir tejiendo 13 disminuciones, ¿no? Recuerden que la disminución es tomando la hebra de un punto, luego tomamos la primera hebra de adelante del otro punto, cogemos lazada, pasamos por esos 2 puntos, nos quedan 2, tomamos lazada y tejemos. Entonces nos vamos a ir haciendo 13 disminuciones. Miren, aquí estoy terminando de hacer la última, miren, disminución, pero la voy a cerrar con el color piel, ¿no? Estoy terminando de hacer la disminución número 13, que sería. Déjenme jalarle un poquito de hebra acá, que no me quede muy apretado. Y así. Y luego me voy a ir tejiendo aquí en este. Serían en total 7 puntos en color piel. Sería 1 y 7. Y el séptimo no lo termino de hacer, sino que lo voy a cerrar con el estambre de color negro. Y en estos 4 puntitos que me quedan voy a hacer 2 disminuciones en esta parte de aquí. 2 disminuciones. Listo, miren, así nos está quedando. Y vamos a hacer una pausa aquí, vamos a rellenar ya. Listo, miren, aquí ya le estoy rellenando. Sí, hasta donde dé, no rellenen mucho. Metan un poquito también de aquí en el hombrito. Y así. Vamos a continuar, mejor dicho. Entonces vamos aquí a quitar el separador donde está el inicio de la vuelta. Entonces aquí vamos a hacer un punto bajo, pero cogiendo solo la hebra de atrás. Miren, aquí un punto bajo en blow. Así, de esta manera, ¿no? Vamos a hacer un punto bajo en blow. Y aquí vamos ya a cambiar a color piel y le vamos a cortar aquí la hebra porque el negro ya no vamos a utilizar. Entonces vamos a cortar la hebra negra, así de esta manera. Y le vamos a añadir, vamos a hacerle un nudito ya con la de acá. Antes de hacerle el nudito, ¿cierto? Le vamos a terminar de hacer el punto, así.
Y ahora sí le vamos a amarrar. Vamos a amarrar esta hebrita con la del color piel, ¿no? Con la hebra de color piel. Vamos a amarrar, hacer 1 y 2 nuditos. Listo. Y obviamente esta hebrita color negra la vamos a ingresar acá dentro del relleno. Listo. Entonces miren, aquí hicimos terminamos de hacer ¿no? Entonces aquí le voy a poner, aún no le voy a poner, no, aquí no le voy a poner todavía el marcador, sino en el siguiente punto, porque voy a hacer un nuevo inicio de vuelta. Entonces hicimos un punto en blow, o sea, tomando la hebra de atrás, hicimos un punto bajo, ¿no es cierto? Terminamos de hacer. Ahora, en el siguiente punto vamos a hacer una disminución, pero en color piel, pero en blow, la disminución, tomando la hebra de atrás, así de esta manera, miren. Tomamos solo la hebra de atrás, tomamos la otra hebra de atrás y ya tenemos 3. Entonces aquí voy a coger y cerrar así y ya sería una disminución en blow, ¿no? Entonces, en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo, así de esta manera. Cierto, aquí inicia la vuelta donde hicimos el primer punto en color piel, ¿no? Ahí va a iniciar, va a ser el nuevo inicio de vuelta. Entonces hicimos un punto bajo en blow. Ahora vamos a hacer una disminución. Entonces vamos a ir cogiendo así. Y vamos a hacer, aquí sí se está viendo, ¿no? Una disminución, miren, así como les enseñé. Esa disminución, estas se llaman disminuciones normales. Así. Ahora voy a repetir otro punto bajo. Todo estoy haciendo tomando la cadena de atrás, ¿no? Solo tomando la cadena de atrás. Un punto bajo y una disminución. Así, miren, de esta manera. Y tejo las 3, ¿no? Entonces vamos a hacer otra vez. Aquí un punto bajo, miren. Todo estamos haciendo en la cadena de atrás, ¿no? Y una disminución. Entonces les voy a repetir de lo que hicimos en color piel, ¿no? Hicimos primero una disminución, luego hicimos un punto bajo y una disminución y repetimos 3 veces. Y al final, miren, está un puntito aquí en negro y ese puntito lo vamos a tejer en blow, un punto bajo, así. Miren, de esta manera, ¿no? Luego de aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahora ya no vamos a hacer tejiendo la cadena de atrás, ahora sino cogiendo el punto completo. Y vamos a hacer un punto bajo, una disminución. Ahí sí se está viendo. Una disminución. Aquí estamos haciendo la disminución invisible, ¿no? Ahora vamos a repetir un punto bajo, una disminución, así. Ahora vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer aquí una disminución. Terminamos haciendo la disminución, miren, así, de esta manera. Así nos queda esta parte ya de aquí. Nos quedarían 15 puntos. Ahora, en estos 15 puntos que nos sobra, vamos a hacer 7 disminuciones y un punto bajo. No se olviden de ir rellenando, ¿no? Porque luego ya se les va a cerrar mucho, entonces terminen de rellenar lo que haga falta. Entonces aquí, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Nos quedaría ya 8 puntos, ¿no? Y vamos a hacer 6 vueltas de altura de 8 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura. Entonces aquí le van a poner el palito o lo que tengan, un alambre, lo que les pueda quedarse rígido y sostener la cabeza. Entonces este palito está yendo desde aquí nada más, desde el pecho se le mete hasta aquí. Entonces aquí le subrayan, le cortan, ¿no? El palito. Listo, miren, aquí ya le corté el palito, quedó acá adentro. Entonces en estos 8 puntitos vamos a hacer 4 disminuciones. Listo, miren, aquí ya hice las 4 disminuciones. Vamos a dejar como unos 20 centímetros y vamos a cortar la hebra. Vamos a ensartar la aguja. Y vamos a cerrar estos 4 puntitos así, cogiendo, miren,
las hebritas de adelante. Así. 4 hebritas, que son 4 puntitos. Y simplemente vamos a jalar. Y esta hebrita la vamos a pasar por acá. Por acá debajo. Justo aquí. Y la vamos a dejar aquí porque esta hebrita nos va a servir luego para coser, darle unas puntaditas en la cabeza, ¿no? Entonces así, miren, la dejamos aquí esta hebrita. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Listo, miren, aquí le enrollo un ratito el hilo para que no me estorbe. Le sujeté aquí con un alfiler porque voy a hacer la parte aquí del marinerito, ¿no? Esta parte, como capucha. No es capucha, es como peche, no sé, es un cuellito. Bueno, vamos a insertarnos así, miren. El cuello hacia nosotros, ¿no? Entonces, miren, quiero que miren bien estas filas de aquí. Esto de aquí no se preocupen que lo que se ve las puntadas así, porque luego ya con la capucha ya no se ve. Miren, aquí estamos, ¿no? Donde la fila que iniciamos haciendo el primer punto color piel, esa fila, estas filas van a ser como decir un punto, ¿no? Yo me voy a enganchar en esta fila, de donde está aquí este primer punto. Entonces voy a ingresarme aquí, así, miren, salgo cogiendo la fila, así, miren, aquí ya le cogí la fila, ¿no? Entonces yo aquí voy a introducir el estambre que se ve ahí, el estambre de color negro, ¿ya? Voy a hacer ahí una cadenita, ¿no? Voy a hacer una cadena. Listo. Y ahí mismo voy a hacer un aumento de puntos bajos, ¿no? Me voy a enganchar ahí mismo donde me enganché. Entonces voy a hacer uno y acá cojo el otro. Y me vuelvo a meter ahí mismo y salgo por ahí mismo y hago, miren, otro punto, ¿no? Entonces hice un aumento de puntos bajos. Entonces, en el siguiente, voy a tomar ahora la siguiente fila, que sería aquí, aquí. Y ahí voy a hacer otro aumento de puntos bajos. Miren. Ahí mismo donde me estoy ingresando, es como que yo voy tejiendo un punto en cada fila. Miren. Me cogí aquí, en esta primera fila, un aumento. En esta segunda fila, un aumento. Entonces voy ahora a la tercera fila. A la tercera fila y vamos a hacer un aumento de medios puntos altos. Vamos a hacer un aumento de medios puntos altos. Tomo así y me introduzco en la tercera fila y voy a hacer de medios puntos altos un aumento. Hago uno. Me vuelvo a introducir ahí mismo. Miren así. Hice mi aumento de medios puntos altos, ¿no? Ahora voy a hacer en la otra fila, que sería acá, miren. Ay, me olvidé de tomar lazada. Tomo lazada y voy a hacer un aumento de puntos altos. Entonces cojo así. Miren, dejo así, aquí está mi primer punto alto, ahí mismo me introduzco donde ya me introduje y voy a hacer el aumento, miren, un aumento de puntos. Entonces vamos a hacer aquí, miren, y nos va quedando así, ¿no? Este es el cuello, es como que van haciendo de aquí el cuellito. Entonces aquí hice 2 aumentos de puntos bajos, un aumento de medios puntos altos y un aumento de puntos altos. Luego acá yo ya me encuentro con las cadenitas, es que es con negro que no se puede mucho observar para indicarles, pero miren, aquí yo ya me encuentro con unas cadenitas. En total son como, aquí en total son 12 cadenitas, ¿no? Que quedaron cuando hicimos en bloc, cuando empezamos a tejer esta fila de color piel y cogíamos en bloc, hacíamos las disminuciones. Entonces tengo aquí 12 cadenitas. En esas 12 cadenitas yo voy a hacer
un punto bajo y un aumento por 6 veces, ¿no? Voy a repetir un punto bajo y un aumento 6 veces. Entonces, miren, yo tomo la primera cadenita que está aquí. Miren, aquí está la primera cadenita. Entonces aquí yo voy a hacer un aumento y un punto bajo sería. No un punto bajo y un aumento, sino al revés. Un aumento de puntos bajos estoy haciendo. Y en la siguiente cadenita, miren, hago un punto bajo. Ya hice entonces un aumento y un punto bajo. Y así me voy a ir repitiendo. Solo 6 veces voy a repetir un aumento y un punto bajo 6 veces. ¿No? Miren, aquí ya terminé de repetir 6 veces un aumento y un punto bajo. Y llegué hasta aquí. Miren. Y justo en el otro lado tendría 1, 2 y 3 y 4 filas. 1, 2, 3, 4 filas donde voy a hacer. Aquí haría lo mismo que hice aquí, pero aquí tengo que empezar con lo que terminé. Sería aquí, cogiendo esta, vamos a hacer aquí en esta fila, cogiendo el punto, en esta fila, un aumento de puntos altos. En esta otra fila, un aumento de medios puntos altos. En esta, un aumento de puntos bajos y en esta última, un aumento de puntos bajos. Eso vamos a hacer ahorita. Entonces, nos vamos a ir así. Y vamos a hacer eso como les dije, ¿no? Entonces tomamos de aquí, miren, nos metemos, o sea, es como que cogemos la fila. Ese va a ser el punto, como la fila. Ay, perdón, aquí es aumento de puntos altos. Entonces, vamos a tomar esta de aquí. Y nos salimos por aquí. Ahí. Y ahí voy a hacer, ahí estoy bien, mi primer aumento de puntos altos, ¿no? Así. Es un poquito incómodo esta parte, pero sí se puede hacer. Entonces aquí voy a hacer el otro punto alto ahí mismo porque voy a hacer un aumento de puntos altos. Miren. Entonces aquí ya hice el aumento de puntos altos. Ahora me voy a coger la lazada porque voy a hacer en la siguiente fila cogiendo así el punto. Aquí. Y voy a hacer un aumento de medios puntos altos. Así miren. Ahí mismo voy a hacer otro aumento, otro punto, otro medio punto alto, miren. Y ya me quedarían estas dos filas y al último para hacer un aumento de puntos bajos, miren. Y me ingreso aquí. Entonces aquí voy a coger y voy a hacer mi aumento de puntos bajos. Hago un punto, hago el otro punto. Y aquí ya se me forma un aumento de puntos bajos. Y ahora me voy a ir a la última filita, que es en la que ingresamos cuando iniciamos haciendo esto. Miren aquí. Y me salgo por aquí. Y aquí voy a hacer mi último aumento de puntos bajos. Ya hice un punto. Y ahora voy a hacer el otro punto ahí mismo para que se me forme el aumento. Y listo, miren. Aquí ya se formaría esta primera partecita, miren, que es como del cuellito. No se ve muy bien ahí porque es negro, pero aquí ya se ve como el cuellito, ¿no? Como este cuellito. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miren, aquí voy a cortarle ya la hebra. Voy a cortar esta hebra. Y voy a aprovechar, bueno, después ya le escondemos estas hebritas de aquí, ¿no? Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar 7 puntos de aquí y 7 puntos de acá. Vamos a separarlos con separadores de vuelta. Miren, aquí ya le escondí las hebras que estaban aquí, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos es tomar 7 puntos aquí y poner el marcador en el número 7. Y de igual forma, 7 puntos aquí y poner el marcador en el número 7. Entonces eso quiere decir que me van a quedar 20 puntos de aquí libres, porque en total teníamos 34 puntos. Si cojo 7 de aquí y 7 de aquí, me deberían quedar aquí 20. Entonces yo me voy a volver a enganchar, a enlazar en esta parte de aquí, ¿no? Justo donde está el marcador me voy a enlazar.
y voy a hacer lo siguiente. Me voy a enlazar con el estambre, ¿no es cierto? Aquí nos vamos a enlazar justo donde está el marcador. Aquí donde está el marcador me voy a enlazar. Así, miren, donde está el marcador, voy a tomar hebra, así, y voy a ingresar en ese punto, ¿ya? Ahora yo voy a tomar lazada, voy a hacer aquí así, ¿no? Voy a tomar lazada, trato de sostener la hebra esta para que no se me estire lo que ingresé el punto, y en el siguiente punto me ingreso y voy a hacer un punto alto doble. ¿Cómo es el punto alto doble? Ya tengo los 3, ¿no? Cojo lazada y tejo solo los 2 primeros, me quedan 2. Tomo lazada, tejo 1, me quedan 2. Tomo lazada y tejo los 2, ¿no? Es como que tomo de nuevo una lazada y vuelvo a tejer. Vamos a hacer, ya hicimos un punto alto doble, ¿no? Ahora en el siguiente punto vamos a hacer un aumento de puntos altos dobles. Vamos a hacer un aumento. Entonces cojo lazada, tejo los 2, cojo lazada, tejo 1, cojo lazada y tejo los 2. Ahí mismo voy a hacer otro punto alto doble. Entonces, miren, cojo lazada, tejo los 2, cojo lazada, tejo 1, cojo lazada y tejo los 2. Entonces aquí hice un aumento hice aquí un punto alto doble y un aumento de punto alto doble. Entonces eso lo voy a ir repitiendo 10 veces porque tengo 20 puntos aquí. Entonces voy a repetir 10 veces. Eso me va a llegar, voy a terminar de hacer hasta un punto, el punto antes del marcador, porque justo en el marcador voy a terminar haciendo un punto deslizado. Listo, miren, aquí yo ya terminé de repetir un punto alto doble y un aumento de punto alto doble 10 veces. Entonces justo aquí ya me encuentro con el marcador que estaba puesto del otro lado y quito el marcador, y ahí donde está puesto el marcador voy a hacer un punto deslizado. Así, miren, de esta manera. Y yo termino con un punto deslizado y voy a cortar esta hebra. Y esta hebrita de aquí la vamos a perder entre el tejido. Listo, miren, aquí ya perdí la hebra. Ahora lo que voy a hacer es voy a ubicar de la parte de atrás la mitad. Voy a calcularle aquí donde me quede la mitad, ¿no? Entonces, ya estando en la mitad, lo que voy a hacer es voy a contar, sin contar el punto que está en la mitad, sin contar este punto, sino al siguiente. Voy a contar 7 puntos aquí y pongo un marcador en el 7. Luego acá del otro lado igual, sin contar este marcador, 7 puntos hacia acá y pongo el marcador. Y en total me quedarían 15 puntos, 7 puntos de aquí, 7 y el del centro 15. Y listo, miren, así me quedaría, ¿no? 15 puntos, desde el marcador hasta este otro marcador son 15 puntos. Entonces ponemos así, de esta manera, y vamos a hacer lo siguiente. Entonces me voy a enlazar de nuevo y me voy a enlazar donde, aquí está el marcador puesto, ¿no es cierto? En el punto. En un punto anterior me voy a introducir así con el ganchillo y yo me voy a enlazar. Introduzco así la hebra, miren. Y luego, en este primer punto donde está el marcador, lo voy a sacar. Voy a hacer ahí el primer punto. Entonces, miren, introduzco así y saco el primer punto, ¿no? Este va a ser un punto. Voy a ponerle aquí para saber que ahí es mi primer punto. Y esta hebrita la voy a poner hacia adelante para irla perdiendo. Y voy a irme tejiendo 15 puntos bajos. Eso quiere decir que voy a tejer punto sobre punto hasta llegar al marcador. Con el punto que esté del marcador son 15 puntos bajos. Listo, miren, ya hice mis 15 puntos bajos y justo el 15 hice justo donde estaba el marcador. Entonces en el siguiente punto voy a hacer un punto deslizado. Voy a levantar una cadena, voy a girar el tejido, me voy a saltar ese punto deslizado que hice y voy al siguiente y me voy a ir tejiendo otra vez estos 15 puntos. Y listo, miren, ya tejí los 15 puntitos bajos y ahí sí ya voy a cortar la hebra y luego la voy a esconder porque aquí ya terminaríamos de hacer, miren, la
la parte de acá atrás. Nos quedaría así aquí como el cuellito y acá la parte de atrás. Entonces vamos a esconder esta hebra. Ahora vamos a insertar estambre de color blanco. Ahora vamos a empezar a poner aquí los detalles. Entonces nos vamos a ubicar en la parte de al lado del cuerpo, de aquí de la pierna en la mitad. Y vamos a subir una rayita. Miren, aquí se ve fácilmente donde aquí empiezan el aumento en la fila. Entonces de la fila aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Hasta esta fila 6 vamos a hacer una rayita así vertical, ¿no? Entonces nos vamos a ingresar con la aguja. Nos podemos ingresar por cualquier lado de aquí, así. Y justo vamos a salir, como les digo, aquí en la mitad. Puede ser aquí, miren. Aquí en esta parte. Y jalamos el estambre. Así de esta manera. ¿Ya? Y luego, como les dije, vamos a subir 6 filitas rectito. Hasta aquí, ¿no? Sería, a ver, así. Hasta aquí. Hasta aquí. Luego nos vamos a pasar al otro lado de una vez para hacer lo mismo. Y vamos a la fila, vamos a la misma fila y salimos por la parte céntrica de la piernita. Miren así. Y jalamos. Esta es la rayita que tiene Kiko en su pantaloncito, ¿no? Entonces incluso ahí se divide del pantalón y la parte de acá arriba. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Vamos a hacer una línea vertical. Así. Y le cosemos aquí. Y vuelta salimos por la parte blanca de la piernita del zapatito para poder rematar. Así de esta manera. Miren. Ahí nos quedaría ya la parte de aquí y la parte de acá. Entonces vamos a rematar esta hebra. Listo, miren, ahora me ingresé aquí y salí por acá. Miren, en la parte, estamos así, en la parte interna. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Pasamos así el estambre alrededor del bracito. Y nos pinchamos de nuevo aquí donde ingresamos y bajamos a la siguiente fila. Bajamos a la siguiente fila. Miren, jalamos así el estambre. Y aquí ya nos quedaría, miren, esta parte de aquí, la rayita. Entonces vamos de igual forma a girar así. Y salimos por aquí mismo, nos pinchamos. Y salimos aquí por la manito. Así, miren, de esta manera, ubicando que nos quede la rayita de igual forma aquí. O sea, la rayita quedaría en una fila y en la otra fila, miren. Entonces ya nos quedaría ahí las dos rayitas. Y lo mismo vamos a hacer en esta otra manito. Bueno, esto ya de aquí ya rematamos. Listo, miren, entonces ya nos quedaría las rayitas de los bracitos y la rayita de aquí del short, ¿no? Entonces ahora vamos a hacer una rayita aquí en el filito de la parte de aquí, ¿no? Para que nos quede así, miren. Aquí está ya la otra parte hecha. Miren, de Kiko, le cogemos de aquí la puntada, sacamos para acá, luego así, todo alrededor. Y salimos por acá. Entonces vamos a hacer eso. Entonces nos vamos a introducir primero por aquí, por el cuerpo, y vamos a salir por acá. Miren, vamos así. Entonces yo aquí le pasé acá y en el centro le di una puntadita para que no se mueva la línea. Entonces aquí nos vamos a ir yendo justo aquí. Miren que está la vueltita. Aquí está la última fila que hicimos. Y justo queda este borde de aquí y aquí por aquí vamos a ir así, dando nuestras puntaditas, por ejemplo. Vamos a dar una puntadita aquí en el centro, ¿no? En la mitad. Y luego salimos aquí. Miren, así, para hacerlo así. Pasamos así. Y para que esta se quede hacia acá abajo, simplemente hacemos esto.
pasamos la aguja, se me soltó, pasamos la aguja por debajo, miren, para que me quede aquí sujeta así y no se baje. Entonces le voy a dar la puntada aquí mismo para salir y quede sujeto y no se mueva esta puntada. Miren así, ¿no? Y ahora voy a hacer lo mismo, me voy a salir por aquí mismo, voy a darle continuidad aquí y voy a pinchar acá. Entonces aquí le voy a pinchar, miren. Ay, siempre se me queda aquí los brazos. Ya, pinchamos acá, miren así, y de igual forma aquí voy a pincharle así, pasamos la hebra atrás de la aguja y vamos a jalar así, y de igual forma miren, vamos a dar una puntadita aquí para que se quede aquí la hebra y no se mueva, así miren. Entonces, y luego vamos a hacer acá en la parte de acá, ¿no? Vamos a introducir aquí por donde, continuando esta hebra, ¿no? Que no se vean espacios, ahí, que no se vean espacios que se cortan. Entonces vamos a meternos aquí de nuevo y vamos a bajarle así hasta acá. Vamos a bajar hasta acá, que sería hasta ahí más o menos, aquí, ¿no? Salimos por abajo, aquí vamos a pincharnos, salimos por abajo, así, miren, y para que esta nos quede igual acá, entonces lo mismo que estábamos haciendo así, ¿no? Le acomodamos, pinchamos aquí en esta parte, miren, tal cual como estamos haciendo, miren así, no se nota esta parte de acá abajo, así, miren, y le vamos a pinchar aquí mismo y salir del otro lado. Pinchamos por aquí y vamos a salir por aquí, así, miren. Y ahí ya nos quedaría, miren, todo aquí bordado alrededor, ¿no? Ahí sí se ve bien. Miren, nos quedaría así la parte de atrás y la parte de acá. Miren, así nos va a quedar, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces, esta simplemente vamos a rematar. Y bueno, así nos quedaría, miren, el cuerpo de Kiko, la parte de atrás y la parte de acá adelante con sus piecitos así torcidos, miren, están torcidos los pies, y aquí está el shortcito ya, ¿no? Y aquí está la cabecita, miren, aquí se ve así su cuellito. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer la corbatita. Ahora vamos a hacer esta pieza de la corbatita, miren, yo le hice dos, les voy a replicar esta, ¿no? Entonces vamos aquí, sí vamos a utilizar un estambre más delgadito, casi la mitad del grosor del estambre que hemos estado utilizando, y un ganchillo de 1.25. Recuerden que lo anterior hemos estado haciendo con 1.75, pero solo la corbata la vamos a hacer con 1.25. Y vamos a iniciar haciendo 5 cadenas, 5 cadenitas. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5, y vamos a hacer 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a girar este tejido y vamos a tejer de nuevo estos 4 puntos. Miren, aquí ya tejí los 4 puntos, ahora vamos a girar el tejido y otra vez vamos a tejer los 4 puntos. Listo, miren, ya tejí, ahora voy a girar el tejido y voy a tejer un punto,
voy a hacer una disminución, cojo el un punto, cojo el otro punto y tejo los tres. Y aquí sería una disminución normal. Y voy a tejer este último puntito de aquí. Y ahí ya tendría yo 3 puntos bajos porque hice una disminución. Ahora voy a girar el tejido y voy a tejer esos 3 puntos bajos. Listo, ya tejí los 3 puntos bajos, giro el tejido y voy a tejer otra vez estos 3 puntitos bajos. Miren, así de esta manera. Ahora giro el tejido y otra vez tejo los 3. 1, 2 y 3 puntitos. El último es como apretadito. Ya. Giro y otra vez tejo los 3. 1, 2 y 3. Así, miren, de esta manera. Ahora voy a hacer un punto bajo. Me voy a saltar este punto y hago el último punto. Y ahí tendría ya 2 puntos. Ahora voy a girar el tejido y voy a tejer esos 2 puntos. 1 y aquí está el puntito que no se quiere meter. Y 2. ¿No? Voy a girar el tejido y voy a hacer una disminución. Cojo el un punto y cojo el otro punto y tejo todo y me queda un punto. Voy a hacer una cadena y ya. Ahora sí voy a dejar un poquito de hebra, como de unos 15 centímetros, en esta segunda. En la primera no dejo nada y pierdo las hebras, ¿no? Entonces en esta voy a hacer, esta es totalmente igual a la que les indiqué. Ahora esta hebrita de aquí la voy a perder tras del tejido. Listo, miren, ya le perdí esa hebrita. Entonces en el otro lado voy a hacer estas 2 liñitas en blanco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a la parte del revés. Voy a dar una puntadita. Así. Ay, ya se me zafó. Listo, así. Y luego me voy a dar otra puntadita así. Voy a hacer la rayita aquí, ¿no? En una fila, subiendo una fila. Entonces voy a dar una puntadita otra vez aquí. Para luego darle vuelta así. Miren. Y me voy de nuevo al otro lado. Doy una puntadita acá. Y voy a jalar aquí. Así. Miren, y ya me queda la primera rayita. Entonces voy a hacer lo mismo. Me voy a subir un poquito acá arriba. Así. Voy a pinchar aquí porque aquí voy a hacer la otra rayita. Voy a coger así un poquito de estambre. De esta parte de aquí. Así. Y luego voy a girar de nuevo. Y voy a hacer la otra rayita. Así, de esta manera. Giro acá, me pincho acá y hacemos esto, miren. Y ya me quedaría aquí, miren, las 2 rayitas, ¿no? Entonces aquí simplemente voy a rematar atrás. Listo, miren, y así nos quedó. Ahora voy a ensartar la hebra roja, voy a tomar la otra pieza porque tengo que hacer 2 piezas iguales. Entonces lo que voy a hacer es le voy a coser aquí, así como que quede una adelante de la otra, así, ¿no? Voy a coser esta parte de aquí, las 2 puntas, las 2 puntitas voy a coserle, luego le abrimos así, vamos a coser las 2 puntitas así. Entonces vamos a dar una puntadita aquí, así, acá también y aquí también. Así, miren. Entonces esto de aquí le vamos a coser acá. Miren, antes de coser esta parte de aquí, lo que voy a hacer es aquí justo donde está aquí el pechito, el triangulito, esta puntita, vamos a pegarle aquí con silicona o le pueden coser. Le van a pegar primero la una así, recta, y la otra como un poco encimada, que se vea un poco la otra. Listo, miren, aquí ya le pegué y el estambre rojo lo saqué unos 2 puntitos hacia un lado para tejer una línea así horizontal. Vamos a tejer una línea horizontal de esta manera.
Entonces vamos a hacerle así, le vamos a pinchar así 2 puntitos acá, igual forma, y volvemos a salirnos por acá, por donde iniciamos. Así, miren, ¿no? Que nos quede así y hacemos otra puntada más. Y salimos por acá. Vamos acomodando las puntaditas, miren, vamos haciendo otra puntadita más. Otra pasadita. Yo creo que ahí ya nos queda. Entonces aquí ya vamos a rematar esta hebra. Y listo, miren, así ya nos quedaría el cuerpito, ya estaría con su corbata, la parte, miren, de acá atrás. Y bueno, vamos a hacer ahora los detalles de la carita. La cabecita ya le he puesto aquí unos alfileres, entonces vamos, aquí es donde van a ir los ojos. Entonces vamos a hacer esto, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 y ahí le vamos a poner el alfiler con desde aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 7 y 6 desde aquí, desde esta parte de acá arriba del pelo. Entonces lo mismo hacemos del otro lado y aquí vamos a colocar los ojitos. Listo, miren, aquí ya está puesto los ojitos y me inserté estambre de color blanco para hacer la luz de los ojos. Me salí en la parte de abajo del ojito y luego voy a salirme en la parte de arriba de aquí del ojito, así, y me voy a pinchar de aquí así hacia el otro lado y voy a hacer prácticamente lo mismo. Nos pinchamos acá arriba del ojito, miren, así, para que quede la lucecita aquí en la parte del ojito. Nos queda así. Y lo mismo vamos a hacer acá, nos pinchamos en la parte de abajo y luego ya rematamos el estambre blanco. Listo, ahora aquí me inserté, miren, ya le hice el otro ojo igual, me inserté aquí estambre de color negro para hacer la cejita. Entonces lo que hice es, me voy a ingresar aquí, miren, a la altura del ojo y bajando 1, 2 y 3 filas de la cabecita de color piel. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ocupar 1, 2 y 3 puntos, pero me voy a bajar, inclinar una fila. Y luego me paso al siguiente ojito para hacer exactamente lo mismo, miren. Y ahí ya nos quedaría la ceja. Y voy a hacer lo mismo en esta parte de acá. Y listo, miren, ya me quedó la otra cejita y me salí por donde ingresé, más o menos les voy a explicar. A la misma altura de esta cejita me bajé, pero pegado al ras al ojito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer unas puntaditas hacia acá. Miren, en la misma fila, saliéndome un puntito del ojo. Y voy a dar unas puntaditas aquí. Y vuelvo y me salgo por donde inicié. Así, de esta manera. Miren, así. Voy a dar otra puntadita. Voy a dar otra puntadita ahí. Y me salgo al otro ojito, que sería aquí, miren. Miren, aquí di 2 puntaditas para que me quede la parte del ojito así. Y lo mismo voy a hacer en la parte de acá. Y listo, miren, así queda el otro ojito también y remato acá arriba este estambre. Listo, miren, ahora vamos a hacer la naricita. Insertamos estambre de color piel y nos bajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Entonces vamos a encontrar los 3 puntitos céntricos, miren, de 3 puntos que queden en el centro de entre los ojos, ¿no? Entonces vamos a ocupar esos 3 puntitos del centro para hacer la naricita y simplemente vamos a dar unas pasaditas. El número de pasadas depende de cómo ustedes quieran hacerle la naricita, si la quieren hacer pronunciada, sino que simplemente que sea delicadita, pues le pasan muy poquitas veces. Yo aquí le voy a pasar unas 3 veces, nada más, y esto voy a rematar.
Entonces miren, así nos queda la nariz y vamos a hacer la boquita. La boquita voy a insertar hilo de bordar. Esto ya es delgadito, no es el mismo estambre de acá, sino hilo de bordar más delgadito para hacer el detalle de la boca. Entonces desde la nariz, miren, desde esta fila voy a contar 1, 2, 3 y 4 y me introduzco aquí. Y eso es, lo que voy a hacer es voy a utilizar 2 puntos para hacer la boca. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le giro así y me pincho aquí. Y me salgo en una fila más abajo en la mitad de esos 2 puntos, pero haciendo una fila más abajo. El estambre debe quedar tras de la aguja para jalar así, miren, y se nos forme la boquita. Y nos metemos por ahí mismo y salimos por acá, miren. Y así nos queda ya el detalle de la boquita. Así. Entonces, pues ahí vamos a hacerla de esta manera. Vamos a rematar esta hebra. Ahora miren, vamos a ensartar el estambre de color negro y le vamos a pasar aquí en la puntita, en el cuello. Simplemente esto es para poder nosotros meter la cabeza. Vamos a dar unas 2 puntaditas ahí, así que se sujete bien. Y luego vamos a introducir la aguja aquí dentro y sacarla por acá arriba, por la cabeza, así de esta manera. Y con eso es un poco más fácil poder introducir aquí el cuellito. Jalamos, vamos a jalar así, miren, y ahí ya nos quedó metido. Entonces vamos aquí a dar una puntadita y luego rematamos. Dejamos solo que se vea una filita del cuello. Listo, miren, aquí ya está sujeto. Y ahora lo que vamos a hacer es con el estambre que nos sobra en el cuello, vamos a coser alrededor dando una puntada tanto en la cabeza como en el cuello. Y listo, miren, aquí ya le cosí la cabecita y también le puse rubor aquí arriba de la nariz y también en sus mejillas, ¿no? Y miren, aquí ya le pondríamos su gorrita, así en la cabecita, nos quedaría ya así. Y aquí está su pelotita. Miren, así nos quedó Kiko. Aquí está la pelotita. Si ustedes desean, le pueden pegar o coser. Yo la verdad no le he pegado. Simplemente para las fotos fue que le puse aquí un alfiler para que sostenga. Nada más. Y así nos queda, miren, miren Kiko de todos los... la parte de atrás y la parte de delante. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las nuevas notificaciones, de compartir este video y dejarnos un like para seguir subiendo más contenido. Y bueno, continuaremos realizando toda la colección de La Vecindad del Chavo del Ocho. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.